que sí se va a grabar. La anterior no tenía audio, pero esta no debe tener problema. Entonces, ¿en qué dijimos que consistía un puntero? Una variable puntero es aquella encargada de almacenar direcciones de memoria. ¿Ok? El puntero almacena direcciones de memoria. El operador ampersand, ¿para qué me sirve? La localidad. La dirección. Para extraer de una variable su dirección. ¿Dónde la puedo almacenar? En una variable de tipo puntero. En una variable de tipo puntero, ¿ok? En este caso, el operador asterisco se utilizó de dos formas. La primera fue para crear una variable de tipo puntero y también para llegar o accesar al valor al cual está apuntando la dirección que contiene la variable de tipo puntero. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es el ejemplo número 10, que dice lo siguiente. Dice, ahora para cambiar el valor del número a través de mi variable puntero, el resultado sería el siguiente. Declaramos la variable número, declaramos la variable puntero, que es punt, almacenamos el 43 en el número, después almacenamos en la variable puntero la dirección de número. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Asterisco punt igual a 30. Ahora en la dirección vamos a colocar el valor. Se van a llamar En la dirección, ¿en qué dirección? En la dirección del número. En la dirección de número. ¿Qué almacena ahí? ¿Qué almacena? 30. Ese asterisco punt es equivalente a haber hecho ¿qué cosa? Asterisco punt igual a 30. La dirección el valor de la dirección. derecho el número igual a 30. Número igual a 30, así es. Es equivalente a número igual a 30. Porque yo le estoy diciendo, ve a la dirección que contiene el puntero y almacena ahí el número 30, que es equivalente a número igual a 30. Entonces, de forma indirecta, nosotros estamos trabajando con punteros sin saberlo, ¿no? Trabajamos con variables, pero eso es lo que se hace en realidad. Sin embargo, nosotros podemos utilizarlos a nuestro antojo. Vean, printf me imprime la dirección de la variable número y luego el valor del número. ¿Será necesario ver el ejemplo? ¿Sí? Ok. Que era el ejemplo número 10. Observen, es lo mismo. ¿Ya vieron? Asterisco punt igual a 30. Y después, ¿qué es lo que vamos a imprimir? ¿Qué esperamos que nos diga aquí? ¿Cuál es el valor del número? ¿30 o 43? No pierdan de vista que aquí se inicializó el 43. ¿Aquí qué me va a decir Barrera? 30. ¿Pero por qué? Si aquí dice número igual a 43. Reina, tú, Barrera, ¿qué me va a imprimir aquí? 43, ¿verdad? A ver, chequen, a ver. ¿Qué me va a imprimir? 43. 30. El valor del número es 30. ¿Dónde se modificó ese 30? Ya lo habíamos dicho, se modificó aquí. Porque aquí estoy diciendo que almacené el 30 en la dirección que contiene la variable punt. ¿Ok? Entonces es una tercera forma de usar el operador asterisco. Primero fue para declarar la variable, otra para accesar al valor que está en esa dirección, al cual apunta la dirección. Y aquí es para modificar el valor en esa dirección. Se perdió el 43. Se sobreescribió con el 30. Se borró y se sobreescribió en esa misma localidad el 30.
Ok, entonces, comparación de punteros. Ejemplo 11. Si queremos comprobar si dos variables son iguales, pero haciendo uso de punteros, díganme qué se imprime en pantalla y por qué. Se está haciendo uso de variables A y B, variable .1, .2, bustos. ¿Qué son esas variables .1 y .2? Son variables de tipo puntero de enteros. Ok. Se inicializa A con 5, B con 5. Luego, ¿qué almacenamos en .1 y .2? ¿Qué almaceno en .1? ¿El 5? No, la dirección de memoria donde se almacenó ese número 5. Y después, ¿qué dice? ¿Será esto cierto, chavos? No puede ser porque no tenga esa dirección de memoria. ¿Qué es lo que está comparando? Las direcciones. ¿Me va a decir que son iguales? Claro que no son iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy comparando las direcciones, no los valores almacenados en esas direcciones. ¿Ya lo vieron? Estoy almacenando la dirección del puntero 1 con la dirección del puntero 2. La dirección del puntero 1 es la dirección donde se almacenó la A. La dirección del puntero 2 es donde se almacenó la B. ¿Qué necesitaría yo corregir? ¿Todos de acuerdo? Y a ver, díganme ahora. Es lo mismo, la única diferencia es aquí que estoy comparando. ¿Qué me va a imprimir en memoria? Observen, .1 y .2 son punteros de A. Por lo tanto, los dos punteros apuntan al mismo sitio. Y los dos tienen el mismo valor, porque apuntan al mismo sitio. Pero, ¿qué es lo que estoy comparando aquí? ¿El valor o el número? El valor. El valor o la dirección, perdón. El valor almacenado en la dirección. El 5 es lo que estamos almacenando. Pero usted digo, si le pusiera, o sea, sin el asterisco, o sea, comparando las direcciones, ahí igual podría ser. Ahí las dos me van a dar como quiera, así es. Porque si comparo el valor es el mismo. Y si comparo las direcciones, pues también, porque están direccionando a la misma variable. Pero ahí no se ve que ¿Ande? ahí no pasa nada. Sí, sí va a pasar, ¿cómo? O sea, sí, Sí, sí va a imprimirlo. Ahora, a una función le puedo pasar parámetros. Pero le puedo pasar parámetros como punteros. ¿Qué ventaja tiene o qué características tiene? Dice, se pueden pasar parámetros y obtener resultados de las funciones con los valores devueltos mediante la función return. Sin embargo, me da un único valor. Pero con los punteros se pueden modificar estas variables en una función. ¿Cuál es la forma tradicional de pasar argumentos a la función? Véanlo. ¿Cómo se llama la función que se está declarando aquí? ¿Cómo se llama la función? ¿Cómo se llama la función? Suma. ¿Qué argumentos necesita? ¿De qué tipo son los argumentos? Son enteros. Les tengo que dar el número, el valor se lo tengo que poner ahí. ¿Y qué me va a devolver? El valor equivalente a la suma de los dos. Pero le meto datos y me saca el dato resultado. ¿Ok? Observen. Declaro las dos variables.
inicializo la primera con 5, la segunda con 8, alimento la suma y me va a devolver el número 13. Ok, vamos a correrlo para verificar. Es ejemplo 13, ¿verdad? Me va a dar el número 3. Sin embargo, vean el siguiente ejemplo. Si ahora se desea tener la suma, pero además se desea que después de haber hecho la suma, la variable 1 se borre su valor. Es decir, dentro de la función tome el valor de la variable 1 e inmediatamente la borre. Cuando salga de la función, la variable 1 valga 0. ¿Qué le tengo que pasar de la variable? 0. ¿Cómo se llama la función? Suma. ¿Y qué le doy como argumentos de entrada? Le doy la dirección, El valor de la dirección de A. ¿cierto? Necesita que la entrada, la primera entrada sea un puntero, ¿cierto? La primera variable es una variable de tipo puntero. ¿Y la segunda qué es? Es una variable normal de valor b. Entonces al primero le doy el puntero y a la segunda le doy la variable. ¿Cómo hace la operación? Observen. C es igual a lo que hay en el puntero. ¿A dónde apunta esa dirección? ¿Cuál es el valor almacenado ahí? Más un número b. Y me da el resultado que es C. Sin embargo, después de hacer la suma, ¿qué pasa con A? A partir de ahí, donde esté almacenada la A, va a ser 0. ¿Todos de acuerdo? Vamos a ver el ejemplo. Y creo ya es el último. Sí, efectivamente es el último. Vean, ¿qué hacemos en la parte final? Se declaran las variables 1 y 2, se inicializan con 5 y 8. Y ya tengo mi primer variable que es 5 y la segunda es 8. Pero ¿qué es lo que le doy de la primer variable? ¿Qué es lo que le doy de esta variable 1? Le doy la dirección de la variable, ¿cierto? ¿Le estoy pasando el número 5? No. ¿Qué le estoy pasando? La dirección donde está almacenado es el número 5. ¿Ok? ¿Y acá qué le estoy pasando? Ahí sí le estoy pasando el 8. Pero aquí le estaba pasando la dirección donde está el 5. Internamente, ¿qué hace la función? Toma la dirección donde está el 5 y ¿qué hace con ella? Accesa a donde apunta esa dirección, le suma el 8, ¿cierto? Y eso lo almacena en C. ¿Y qué está haciendo internamente? Va a la dirección a donde está almacenado el 5. ¿Y qué almacenará ahora? Un 0. Y después de imprimir la suma, ¿qué es lo que me imprime?
El valor de la primera variable. ¿Cuánto me va a imprimir ahí? 0. Vean. La suma es 13. ¿Cuánto vale la variable A? Pero Vale 0. ¿Podría hacer esto mismo aquí? Haciendo int c igual a más b. Y después decir que a es igual a 0. ¿Se podrá? Y que me devuelva c. ¿Se podrá? Solamente le va a dar el valor de. Porque después está declarando que hace. solo le va a dar el valor. Ah, perdón. ¿Quién es la variable que quiero borrar? Variable 1, ¿no? Le podré poner aquí variable 1 igual a 0. Y después imprimir su valor. Y después imprimir su valor. ¿Qué está pasando? La variable está en otro. Que la variable 1, ¿dónde está? Definida. Main. En el main. Solamente existe en el main. Dentro de la función suma, ¿existe variable 1? No. ¿Quién existe dentro de la función suma? A y B. ¿Ya lo vieron? No puedo modificar variable 1 por valor. La tengo que modificar pasando el dato como puntero. ¿Preguntas? ¿No, muchachos? Entonces, para concluir, si se pasa un argumento a una función y lo paso por valor, es decir, le paso el 5 y le paso el 8, solamente se hace una copia de ese valor y no puedo modificarlo. Sin embargo, si yo paso el dato, pero se lo paso por referencia, es decir, dándole la dirección donde está almacenado, entonces sí puedo modificar internamente el dato, porque tengo la dirección donde se encuentra él. Esto no lo pierdan de vista para los ejercicios que ustedes van a hacer. Ejercicio de tarea. Esto es para que lo entreguen el viernes de la próxima semana. Entonces cópienlo, no lo olviden. Dice lo siguiente: genere un programa en C que reciba como parámetro un número e imprima byte por byte. ¿Cómo se almacena en memoria? Por ejemplo, la llamada al programa sería algo así. ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama? Imprime memoria. ¿Qué dato le estoy almacenando? Menos 3593 y se lo estoy pasando como argumento de entrada a la función main. El programa, después de ejecutarse, ¿qué va a hacer? Me va a reportar byte por byte de la memoria cómo se almacenó ese 3593. No pierdan de vista que si se almacenó como entero, ¿cuántos bytes ocupa en memoria? Ocupa 4 bytes. Ese menos 3593 se está almacenando como entero, ocupando 4 bytes. Por lo tanto, tengo que especificar qué se almacenó en el primer byte, qué se almacenó en el segundo byte, qué se almacenó en el tercero y en el cuarto byte. De modo que entre todos
si los conjunto, ¿qué expresan? El menos 3590. Obviamente de forma binaria, ¿no? Se recomienda utilizar una unión con tipos de datos unsigned char e int. ¿Por qué creen que se requiere esto? ¿Qué característica vimos que tiene la unión? ¿Qué característica tiene la unión? Que se sobreponen todos. Así es. Sin embargo, una localidad de un miembro entero en la unión, ¿cuántas localidades de un miembro char tenemos? Un char, ¿cuántos bytes ocupa? ¿Y el entero? Entonces, ¿cuántos chars caben dentro de un entero? Entonces, repito, en un miembro entero, ¿cuántas localidades tengo del char? ¿Y qué voy a hacer con cada una de esas localidades de ese miembro char? Voy a leer, no almacenar, voy a leer qué tiene y a imprimir. De modo que si yo almaceno el menos 3593 y yo leo byte por byte, ¿qué es lo que voy a ver? A ver, de favor, ¿podrían convertir el menos 3593 en binario? O a ver, díganme quién es 3593 en binario, para que les quede claro. $3,593. $3,593. Lo convertimos a binario. Pero es menos, ¿no? Aguanten, pero este es 3593. Pero el menos es importante. Aguanta, lo copio, Sería. lo pego. Pero ¿cuántos bytes tiene este? ¿Cuántos bytes son? 12. O sea, la resolución de nuestra calculadora es de 12 bytes, 12 bits. Pero ese 3593 lo queremos almacenar en un entero como en la computadora. ¿Cuántos bits ocupa ese 3593? No, si es un entero. ¿Cuántos bytes dijimos que tiene un entero? 4. ¿Cierto o falso? 4, ¿no? Entonces, ¿cuántos bits tiene? ¿Cuántos bits tiene? 16. ¿Cuántos bits tiene un byte? ¿Y cuántos bytes ocupa un entero? Entonces, ¿cuántos bits tiene un entero? Pues 32, ingenieros. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ahí díganme cuántos bits llevo. 16. Entonces necesito 1, 2, 3, 4. ¿Ahí cuántos bits tengo? ¿Esto corresponde a qué número? 3593, ¿cierto o falso? Este es el 3593 expresado en ¿cuántos bits? En 32 bits. Díganme si a esto yo le sumo 1 binario. Será el complemento. Más bien, primero lo tengo que invertir. ¿Cuál será su valor invertido? A ver, lo voy a copiar, lo voy a pegar.
Y estos van a ser 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y otros 4 igual. 2, 3, 2, 4. Ahí está. Luego 0, 0, 0, 1. Luego 0, 1, 1, 0. ¿Todos de acuerdo? ¿Este qué es? El complemento a 1. Si esta es mi variable A, que vale ¿cuánto? 3593 en 32 bits. Este viene siendo A negado. ¿Todos de acuerdo? Y si a eso le sumo 1, ¿qué es lo que obtengo? El complemento A2. ¿Cuánto sería entonces? Es este mismo, pero con un 1 al final, ¿cierto? Ahí está. ¿Ya lo ven? ¿Cierto o falso? ¿Ya observaron qué se supone que me debe dar en memoria? Este es el dígito menos, más bien, este es el valor decimal almacenado en el byte menos significativo que tengo en el byte menos significativo. Lo convertimos. Se supone que es 247, ¿no? Lo pongo en decimal. ¿Cuánto es 247 en binario? ¿Ya vieron? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es el último, son los últimos 8. Claro. Entonces ya me pueden decir, ¿este a qué corresponde? Al 241. ¿Este qué equivale? 55. ¿Y este? 255. Estamos hablando que este número es menos 3593, ¿cierto? El complemento A2 de 3593, pero en 32 bits. ¿Ya está claro? Entonces, eso es lo que se almacena en memoria. Esto es lo que se almacena cuando ustedes dicen menos 3593 en un dato tipo entero. Se almacenan 32 bits, se le reservan y se almacena todo este dato. Entonces ustedes lo que van a hacer con este número que ya saben qué es lo que corresponde, van a reportar qué hay en los primeros 8 bits, en el primer byte, apoyándose en quién, en el char. Y después, ¿qué van a hacer con ese char? Cambiar la dirección donde está ese char, que accese a otra dirección tipo char y me diga qué hay en la siguiente localidad. ¿Ok? No pierdan de vista que en una localidad entera hay 4 direcciones de tipo char. ¿Sí está claro? Bueno, ese va a ser uno de los primeros ejercicios de puntero. Este será otro. Ya que lo hayan terminado, lo van a modificar para que ahora reciba un parámetro adicional. Antes del número van a almacenar una letra, y esa letra va a ser un identificador de cuál es el tipo de dato, si ese dato es entero o es sin signo o es flotante. ¿Ok? Díganme, ¿dónde se va a almacenar el primer dato? ¿Dónde se almacena la I? ¿Esta I dónde se almacena? En la primera dirección ¿de quién? De ARB. De ARB. ¿Ok? Y menos 3593 en la localidad 2. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora van a utilizar un switch para reportar byte por byte, ya no usando una unión. El segundo va a ser con un switch, es más sencillo.
van a reportar byte por byte lo mismo. Pero si ustedes meten la primera sentencia, debe de identificar que recibió una I y eso corresponde a que imprima que es un entero. ¿Me explico? Si le meten la segunda, debe de identificar que eso corresponde a un flotante. Y debe imprimir que es un flotante y debe imprimir igual sus bytes. Bueno, mentira, siguen usando la unión, siguen usando la unión, porque si no, no podrían imprimir byte por byte. La siguen usando, pero nada más que ahora deben de primero identificar si es entero, es flotante o es sin signo, nada más. ¿Y sí? Pero nosotros debemos de identificar con el número de C, o sea, No, o sea, nosotros le ponemos esto y dependiendo. A ver, ¿cómo? nosotros le ponemos I, y aparte Sí, un valor entero. así es. Tienes que poner I y un valor entero, un número entero. O F y Y F y después un número fraccionario. y U. Así es. Valor. ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Mañana continuamos.